al recuerdo de una cita no cumplida, como yo me aferro a la última frase de mi novela, otra cita que me permite con ustedes reflexionar sobre el uso de las citas. Ante todo, la cita es encuentro del texto que escribo con el texto de otro que literalmente incorporo para hacerlo mío. Y es también impostura, o más específicamente impostación. Y aquí recuerdo la definición del término. Impostación es, según el diccionario, fijar la voz en las cuerdas vocales para emitir el sonido en su plenitud, sin vacilación ni temblor. Me apropio de las palabras de otro para emitirlas como mías. Al citar a otros, nos citamos a nosotros mismos, escribe Cortázar en La Vuelta al Mundo. Pero más allá de esa identificación pasajera, quiero pensar cómo funciona la cita, efectiva o implícita, como motor de relato. Porque aquí estoy hablando, aclaro, del uso de la cita en la práctica de la ficción, no en el de la crítica. En esta última, en la crítica, la cita sirve para ejemplificar, para confirmar lo dicho, para reclamarse de un linaje de pensadores, para redondear un argumento y acaso, y esto es sobre todo lo que me interesa, para modificarlo sutilmente. Porque si la cita solo confirmara lo dicho sería redundante o un mero ejercicio de vanidad. En la cita literaria, dentro de la crítica, siempre hay un plus que no controla del todo el citante y que excede al texto. Sea como fuere, en el trabajo de crítica se le pide a la cita cierta coherencia razonable con el texto. En la práctica de la ficción, la cita, ya textual, ya argumental, cumple funciones mucho más variadas. No es razonable, impone su propia lógica. Imprevisible, adquiere movimiento propio. ¿Para qué necesito yo, Silvia Molloy, reproducir las palabras de otro? ¿Acaso el primer uso más modesto de la cita sea el privado? Me explico. Para quien de chica aprendió textos famosos de memoria en los 3 idiomas en que se crió, las citas funcionaban como talismanes, fórmulas casi mágicas que aparecían más o menos porque sí. Y confieso que siguen apareciendo, sin que pueda prever cuándo se me cruzan en la mente o qué las susciten. A fines de mi adolescencia provenían mayormente de mis lecturas de los clásicos. Eran citas que me repetía a diario como mantras, sin que, como digo, necesariamente se ajustaran a algún acontecimiento de mi vida. El Un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe, de la princesa Athalie de Racine, ou el Dans un mois, dans un an, Comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mer me sépare de vous, de la desdichada Berenice, o el Signor Antonio, many a time and oft in the Rialto hast thou rated me about my money and my usances, de Shylock, acudían a mi mente en un ejercicio que, si bien no se ajustaba a ninguna realidad, era sumamente reconfortante. En general, como he dicho, tenía poco que ver con mi circunstancia, pero algo en ellas, la angustia o la inseguridad de las frases Racine que hablaban de sueños y de amores no correspondidos, o la conciencia de una diferencia, en el caso de Shakespeare, las volvía aptas para la lectora adolescente e insegura que era yo. Sobre todo me reconfortaban como las frases descolocadas que se repiten los desmemoriados. Pienso en como una amiga muy querida que sufría de Alzheimer en sus últimos años, con la memoria ya muy averiada, se acordaba, es decir, recitaba el comienzo de las ranas de Aristófanes en griego, que había aprendido en la facultad y que recitaba sin lógica aparente. Y pienso en mí misma y cómo me encuentro muchas veces repitiendo frases sueltas. Pensó, no pudo no pensar. Para el que no reconozca, es frase de Emma Sons. En mi caso, esas citas repetidas una y otra vez me daban energías para seguir adelante. No se sabe bien hacia dónde, aunque acaso lo adivinara. Si bien todavía no escribía, esas citas desordenadas hacían que me sintiera en literatura.
y de ese desmañado acopio de palabras ajenas surgió, por cierto, mi escritura. Mis primeros balbuceos literarios, por supuesto no publicados, a veces comenzaban literalmente con una cita, como para darme un envión. Recuerdo una ficción mía que quise escribir en inglés y que tomaba prestado el comienzo de The Family Reunion de Eliot como motor textual. Julia, there were no tigers. That was the point. No sé para dónde iba mi texto, ni si continuaba en inglés o en español, ni el porqué de los tigres, y nunca lo sabré, porque mi texto, si alguna vez existió, ha desaparecido en algún archivo pre-era electrónica. Solo me queda la cita de Eliot. Me detengo en estos caprichosos ejercicios para deslindar el tipo de cita al que me refiero. Y no es la cita erudita, como decía, o la cita ilustrativa, o la cita ornamental del texto pedante, sino la cita descolocada, desprendida de su contexto y por ende libre de cumplir otras funciones. Pienso, por ejemplo, en el uso frívolo de la cita, donde la desproporción del texto prestado y su nuevo contexto, de los cuales el citante tiene plena conciencia. Esas citas llevan a la ironía o a veces a la abierta hilaridad. Se saca el texto citado de un contexto para reinsertarlo en otro, que es como un doble grotesco. Pienso en aquel caballo ciego en Juvenilia, del que habla el narrador, en Juvenilia de Canet, que, y cito, que a todo trance pedía más luz, como Goethe moribundo. O pienso en el verso de Racine, una vez más Racine, de Athalie, citado con goce perverso por Silvina Ocampo, burlándose de un amigo a quien su hermana Victoria había invitado a comer a San Isidro solo. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables. Te compadezco de caer en sus manos tremebundas. La cita aquí, al cambiar de signo, se vuelve fuente de hilaridad, festejo que reafirma la complicidad entre emisor y escucha. Pero no solo se citan palabras, como bien lo sé a partir de mi primera novela. En breve cárcel, y aquí entro en materia. Mientras escribía ese texto, me saltaban no tanto palabras como escenas almacenadas en mi mente, recuerdos de situaciones narrativas leídas en otros textos que por alguna razón me habían impresionado. Una de esas situaciones, archivada pero no olvidada, se daba hacia el final de la educación sentimental de Flaubert, de quien fui en un momento asidua lectora. En ese texto, en ese pasaje, Madame Arnoux, que es imposible objeto de deseo de Frédéric, el protagonista, lo visita después de años de no verse. ¿Acaso, piensa Frédéric, viene para confesarle su amor? Frédéric soupçonna Madame Arnoux d'être venue pour s'offrir. Federico sospechó que Madame Arnoux había venido para ofrecerse. Emocionados, cambian unas pocas palabras, pero ella de pronto se saca el frambero y Frédéric, trastornado, ve que el pelo de la mujer a quien más amó en su vida se ha vuelto blanco. La lampe posée sur une console éclaira ses cheveux blancs. Ce fut comme un E en pleine poitrine. Como ver el pelo blanco fue como un golpe en pleno pecho. Es demasiado tarde. El momento del amor ha pasado y Madame Arnoux se marcha para siempre. Por alguna razón que no viene al caso, ese desencuentro siempre me emocionó. El detalle patético del pelo blanco en un texto, por otra parte, ejemplarmente económico. Y fue así como lo cité verbalmente, trasladándolo de la novela de Flaubert a la mía, porque reforzaba el desencuentro entre Vera, la antigua ocupante del apartamento,
y la protagonista y examante a quien visita. Y voy a leer el fragmento. Por pudor, de pronto piensa, y la idea la hace temblar, que quizá Vera ha venido a ofrecerse, no a seducirla una vez más, sino a reanudar un pasado mal leído por las dos. Se turba, se siente atraída por ese cuerpo que, como la primera vez que durmió con él, está curiosamente en paz. Se siente atraída por esa cara que luego de haber gesticulado se afloja, pierde las líneas que la marcaban, recupera su forma. Se sienta junto a Vera, que bebe y fuma en silencio, recostada en la cama de bronce. No hace lo que siempre quiso hacer y lo que sabe ya no hará, dejar caer a su vez la cabeza en esa falda, tomar la mano de Vera como Vera tomó la suya aquel día y hacer que recorra una cara que siempre quiso entregarle. Vera declara que se le ha hecho tarde y recoge su abrigo, prometen llamarse, vacilan antes de que ella abra la puerta. Con timidez, Vera le acaricia el pelo, ella roza torpemente los dedos de Vera y al querer acariciarle a su vez la cabeza, ve que las raíces están completamente blancas. Luego oye el chirriar del ascensor que baja mientras se apoya de espaldas en la puerta que acaba de cerrarse. ¿Por qué recordé el episodio de Flaubert y lo cité no textualmente, sino traducido, podríamos decir, a la anécdota de mi novela? Porque me atraía la tristeza del desencuentro, de lo que no fue, y el detalle del pelo blanco, parcamente melodramático, que anclaba el episodio con particular eficacia. Pero sin duda lo usé también para otros fines, para ejercer una pequeña venganza personal, a mi vez, a través de la literatura. Después de tantos años de impotencia, la narradora logra desaparecer a Vera de su vida y del relato. Una Vera disminuida, con las raíces del pelo blancas, que ya no tiene la capacidad de herirla. Ahora paso a ver otro aspecto de la cita que también me interesa, que es el uso ya no dentro del texto, sino el uso del epígrafe. Dentro del relato, la cita, específica o no, verbal o situacional, atribuida o no, funciona para mí como disparador. Se vuelve parte integral de mi texto. Me apropio de una situación, la traduzco, la hago mía. Pero ahora paso a considerar otro tipo de cita que, si bien aparentemente es independiente del texto, cita ornamental, podemos decir a primera vista, desempeña un papel activo en la narración, y me refiero al epígrafe, que me gusta mucho, sobre todo en los textos de ficción. Y dos cosas me llaman la atención en la cita epigráfica: su lugar fuera del texto y su evidente extranjería. Esta última se destaca incluso espacialmente. El epígrafe suele ocupar o una página separada al comienzo del texto, o se distingue a menudo tipográficamente, y, lo que es importante, está firmada por otro. Podría decirse una cita intrusa, una cita vistosa, que no disimula su autoría, sino más bien la destaca, y que cumple distintas funciones. Y primero está la función de situar al texto que sigue en una serie textual, es decir, anunciar desde el comienzo que estamos en literatura. Segundo, en un gesto no exento de arrogancia, indicar una relación, el epígrafe indica una relación del autor con el autor citado. Y tercero, propone al lector una posible lectura a través de lo que promete en esa cita. Es decir, es a la vez exceso, excedente y bitácora. Si bien encabeza el relato, la cita epigráfica no solo marca su comienzo, sino también, podría decirse, a pesar de estar ubicada al comienzo del texto, su final.
El autor elige el epígrafe siempre cuando ha terminado su libro, como resumen y, si se quiere, como una suerte de firma. A través de la firma ajena, firma su libro. Es una firma impostada que recurre al texto ajeno, pero también, dado el hecho de que aparece al comienzo del texto, es un simulacro de comienzo, es una invitación a otro texto, el que el lector compone con su propia lectura. La mayoría de mis libros tienen epígrafe, es decir, mis textos de ficción, también los otros. Recuerdo el primero, el de En breve cárcel. Por arrogancia o por inseguridad, quería encontrar, al terminar la novela, quería encontrar un epígrafe, una cita que reuniera amor, encierro y posesión en un solo concepto y anunciarlo desde el principio de mi texto. Y encontré esa cita en Quevedo. En breve cárcel traigo aprisionado con toda su familia de oro ardiente, el cerco de la luz resplandeciente y grande imperio del amor cerrado. Encontré esa cita, como digo, y le agregué la cita de Virginia Woolf, sola, sin que me vean, viendo yo todo tan quieto, allá abajo tan hermoso. Nadie mira, a nadie le importa, los ojos de los otros son nuestras prisiones, sus pensamientos nuestras jaulas. Pero cuando se tradujo la novela al inglés, las traducciones de Góngora eran singularmente infelices. In a brief prison o In a small prison no tenían absolutamente ningún eco literario. Eran irreconocibles y además no funcionaban como títulos. Fue entonces como me di cuenta de que ese reconocimiento literario, y es decir, no simplemente el indicar el autor de la cita del epígrafe, sino señalar la textura literaria del mismo texto, era para mí tan crucial como el uso mismo de la cita. Entonces busqué una cita que funcionara a la vez como título, En breve cárcel, y la encontré en un poema de Emily Dickinson. We pass without departing, so to spare certificate of absence, leaving where I left her, I could find her, if I tried. This way I keep from missing those that died. Certificate of absence, certificado de ausencia, fue el título de la novela en inglés. De hecho, 3 de los títulos de mis libros son citas: En breve cárcel, El común olvido y Varia imaginación. Y acá no puedo resistir acudir a la anécdota personal. Recuerdo que cuando terminé En breve cárcel y estaba por salir el libro, la vi a Silvina Ocampo, le conté que había terminado el libro y me preguntó cómo se llamaba, y le dije En breve cárcel, y hubo un silencio y me dijo, no me gusta. Y le dije, ya medio rabiosa, le dije, es una cita de Quevedo. Silencio. Y entonces me dice, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Y le dije, En breve cárcel. Ah, dice, yo había entendido En breve cáncer. Y yo imaginaba, como dice, en breve va a ocurrir tal cosa, en breve cáncer. Pero fue una saludable lección de humildad. En el caso de Varia imaginación, tomé el título de un poema de Góngora, o más precisamente fue más desviado, tomé el título a través de José Bianco, quien eligió como título de uno de sus relatos un verso de ese mismo soneto, Sombras suele vestir de bulto bello. Sombras suele vestir es el título del relato de Bianco.
He dicho que 3 de mis libros de ficción son citas, no así desarticulaciones, pero hay en ese libro una pequeña sección titulada Trabajo de cita, y con esto quiero terminar para pasar a conversar con Adriana. Trabajo de cita. Recuerda poemas, fragmentos de Aristófanes en griego, algún poema de Darío. Surgen las citas de improviso, alguna frase de Borges. Hoy, pero ¿qué es hoy para ella? Se acordaba de pedacitos de versos de claro corte neoclásico, algo de asir por la melena al león ibérico. Por un momento pensé que provenían de esa parte del himno nacional que no se canta, pero no, eran versos todavía más belicosos y ripiosos. Le pregunté por qué se acordaría de esos versos, y me contestó con muy buen tino que seguramente porque había en ellos palabras que de chica le gustaban por raras, como el verbo asir. Es perfectamente razonable lo que me dice, pienso, incluso inteligente. ¿Cómo puede ser esta la misma persona que me pregunta acto seguido y por enésima vez si hace frío afuera y me pregunta si quiero tomar el té cuando acabamos de tomarlo? Muchas gracias. Da miedo hablar porque arruino todo. Bueno, nosotros preparamos un PowerPoint y hicimos una presentación. No, el punto es ir conversando con Silvia y eventualmente ir leyendo algunas cosas, y no para cumplir a pie juntillas con todo lo que armamos, ni en ese mismo orden, pero más o menos para tener una guía. Y empezando en principio por la cita. Una pequeña reflexión, digo, todo lo que Silvia convocaba respecto sobre todo del epígrafe, ¿no? Lo pensaba en relación con lo que dice Derrida del exergo, ¿no? Que citar el epígrafe es como citar antes de comenzar, es dar el tono, dice él, ¿no? Es acumular un capital y esperar y preparar la plusvalía del archivo. Pero también digo eso cuando uno piensa el epígrafe, si bien Silvia lo trabajaba como algo posterior a su escritura, opera iluminando hacia adelante la escritura, que ya es pretérita en relación con eso, pero también la quería conectar en relación con las ecolalias, ¿no? Sobre todo que aparecen un poco en el discurso de ML, en desarticulaciones, como si fuera, bueno, repetir los fragmentos finales de algo que se transforma como en un mantra, como decías. Y también pensaba en relación con el común olvido, que el lunes no hablamos tanto de eso, de che, no hablamos del común olvido, y esto es una cita, el che de Molloy, del que después vamos a hablar. Y si pensarlo quizás como, no el único, pero el que aparenta no serlo, pero es el libro de citas, ¿no? Como, por un lado, es el libro de citas textuales, literarias, desviadas y explotando en contextos totalmente desgajados de la razón y de la explicación y del fundamento, pero a la vez en un libro donde todas las citas y todos los encuentros no son deseados nunca, siempre Daniel trata siempre de evitarlos, pero siempre cae, ¿no? En los encuentros y en las citas inevitables, a veces azarosas y a veces de tonto, ¿no? Entra en eso. ¿Qué podrías decir de la cita en el común olvido? Bueno, creo que en el común olvido se dan distintos tipos de citas, ¿no? Empiezo, si querés, por la que más me interesó, la que fue un poco motor de escritura, primer motor de escritura, que era citar no tanto un texto escrito como citar una cierta entonación, cierta manera de hablar. Hay un personaje que, si quieren, es una especie de personaje archivo
que es el personaje de Samuel Valverde, que habla de una manera muy marcada y que remite sin duda a José Bianco. Yo quería capturar eso, quería capturar la particularidad de esa dicción de Bianco, quería capturar las anécdotas de Bianco y por eso lo hice a través, capturar una voz, hemos hablado de voz, ¿no? Y entonces hice ahora, lo cual me impide que haya usado esas, digo, no se trata de un trabajo, como diríamos, de recuperación histórica, ni mucho menos, ¿no? Lo que quería era usar esas citas para contar otra historia, para contar mi historia, es decir, apropiármelas, ¿no? Que no es otra cosa la cita. Claro, bueno, sobre las voces probablemente hablemos bastante porque es algo importante, pero digo, me llama la atención también porque Samuel es el que dice varias veces una frase que termina en un che, en un vocativo, que siempre la sensación que uno tiene en los textos de Silvia, incluso en el discurso de Silvia, que nadie como ella usa ese che vocativo que clausura pero convoca al otro a la conversación, ¿no? Que es muy particular en algún uso de ciertas palabras, que también conversábamos un poco de esto, pero digamos, ciertas palabras que tienen que ver con cierta forma de deambular entre lenguas, de la traducción y demás, que llegan a una especie de español que vos tenés, por un lado, como muy puro, si es que eso existe, y con ciertas palabras que no son rimbombantes ni extrañas, pero que no son usuales, ¿no? Porfía, traste, che, y ciertas expresiones. Bueno, ese che te prevengo que lo uso también en inglés, ¿no? What do you think, che? What can we do about this, che? Entonces supongo que en casa, o a cualquier hora se respetás. Claro. Pero sí, ¿no? La cuestión de, por un lado, la cita como el material del sentido pleno de lo que se dice, pero sobre todo, y eso marca tu literatura en muchos sentidos, es encontrar el tono, ¿no? Bueno, es la frase de Borges que vos conocés bien cuando habla de Hidalgo y dice que descubrir cómo habla un personaje es descubrir un destino, ¿no? Y que Hidalgo ha descubierto la voz del gaucho y eso es mucho. Uno podría decir que eso es todo, ¿no? Y de algún modo eso está en tus textos porque lo que captás no es solo una forma de habla con cierto vocabulario y demás, sino cuál es el tono. Los personajes de Borges hablan muy poco. Hablan muy poco. Hay que acordarse de eso, por otra parte, ¿no? Exacto, pero a veces son pura habla, ¿no? O sea, eso que dicen es lo que los caracteriza, sí. porque muchas veces no sabemos ni cómo son de aspecto, ni sabemos dos o tres cosas, y algún dictum, alguna emisión, ¿no? Sí. Pero también, digo, vos te sentís identificada en esto que yo creo fervientemente. Creo que pocos escritores hay que, como vos, tengan tanta articulación entre lo que escriben y lo que hablan, como si vos escribís con el tono, el ritmo, la cadencia y cierta morosidad, que no es detenimiento, de tu voz, como si no hubiera gap, ¿no? Como si no hubiera bache entre esas dos cosas. ¿Vos tenés algún registro de eso? ¿Lo trabajás o sale? No conscientemente, pero no sé, no lo percibo, es decir, pero vos lo percibís, es decir, está. Lo único que se me ocurre pensar es que al vivir en un país donde no hablo castellano como primera lengua, que mi castellano se ha vuelto un castellano más, no sé si literario es la palabra, ¿no? Pero más, hablo con mi escritura, y entonces, es decir, mi escritura es
además de evidentemente, cuando doy un curso no hablo con mi escritura, sino con los estudiantes, pero mi escritura es un acto de interlocución, y creo que a lo mejor es una hipótesis, no puedo decirte que es así, pero se me ocurre que algo de eso hay. Bueno, precisamente de hablar con los estudiantes, yo fui alumna de Silvia en el 96, fue una de las experiencias más determinantes en mi formación, aparte de mi vida afectiva, y me acuerdo que el primer impacto, o sea, yo había leído En breve cárcel antes de ir, que era, y las letras de Borges, como casi toda mi camada que había aprendido a leer a Borges con Silvia Moroy, y me acuerdo que el primer impacto de tu clase era el tono de tu voz. La cadencia que tenía el tono de tu voz para hablar, para decir que era coherente con tu escritura y también para la degustación de los textos, ¿no? Eso me acuerdo que fue uno de las primeras revelaciones que tuve, y después fui como comprobándolo en relación con eso, con los modos de decir en los textos, que hace que, digamos, todas las voces que convergen de todos los personajes igual entren como en un tono Moroy. O sea, que al decir eso me acuerdo de pronto de algo que me pasó hace muchos años, y era que pasé por un periodo en el que no podía hablar en público, hablando de fobias, hablábamos de fobias más temprano, era una fobia que me paralizaba, no podía hablar, me empezaba a temblar la voz hasta que se me iba, o sea que no podía dar conferencias, no podía hacer nada, no podía dar clase, y me acuerdo que estaba en terapia y que el analista me dijo, divida, separe las cosas entre lo que se dice y la performance de lo que se dice. Y olvídese de la performance, piense en el texto suyo, que va a leerlo, y trate de hablar a través del texto, en lugar de hablar el texto, es decir, pasar por el texto. No sé qué sentido tiene, no sé, pero lo intenté porque estaba muy desesperada y funcionó. Así que a lo mejor algo de eso. Bueno, entonces hay algo, digo, con la materialidad, ¿no? Y sí. Pienso en ese sentido en una hipótesis que no se me había ocurrido antes, pero que sí ahora releí todo Moroy en estos días, fue gozosísimo, fue una especie de maratón, y que es el concepto de, o sea, la idea de la escritora como copista. Digo, y te meto en una serie que tengo armada ya de escritor como cartógrafo, y pienso ahí en Sarmiento y Juan María Gutiérrez, en la escritora como diseñadora gráfica, en Ana Cristina César, la escritora brasileña, en el escritor como arquitecto, en Le Corbusier, pienso como escritor propiamente dicho, el escritor como calígrafo y tipógrafo, pensando en Blake, y entonces te agrego a la serie pensando en la escritora como copista, y particularmente hay una escena en breve cárcel donde se materializa la escritura en relación con eso, con copiar y con transcribir, ¿no? Como si también la forma de la escritura, pienso también en los motores que vos tenés de escritura, que a veces contás en un texto de Vivir entre lenguas, que empezás en la lengua que no va a ser aquella en la que tenés que escribir, para que eso dispare y produce como una especie de copia en la traducción, como hundiéndote en la materialidad, ¿no? Y esto era la parte donde eso, en cada nueva copia de este texto, ¿no? Como en breve cárcel tiene como varias capas, donde uno parece que está leyendo el texto definitivo, que es el primero que sale, pero en realidad hay un espesor de manuscritos que se copian y se transcriben, ¿no? Y donde se produce toda la alteración que va
de la experiencia real, si es que, bueno, que eso existe, digamos, sí. A cómo se configura eso en las ficciones, ¿no? ¿Recordás la escena de la copia? No, no me Está acordaba. copiando. ¿Ves? En cada nueva copia va haciendo cosas diferentes y pretende transcribir con saña. ¿Lo llegás a ver? Si no lo... No, mejor no veo acá. Y después reconoce que al transcribir ordena y permite cambiar nombres para generar ficciones controlables, ¿no? O sea, que esto también tiene que ver de algún modo con, es como el extremo de la cita, la transcripción, ¿no? O sea, como quizás el deseo de escribir un texto que ya está todo escrito antes, o el que lees o el que escribís. O el que escribo, sí. Y que a veces pueden ser el mismo, como te decía. Exacto. Sí. Y pienso, digo, hay uno que, bueno, los estudiantes de la maestría y algún otro, saben, tengo una especie de fascinación particular por el comienzo de este texto, del capítulo de Reader disculpen mi inglés, de Reader with the Book in His Hand, de As Face Value, sobre todo porque es un libro que incluso juego a que aunque no sepamos inglés o sepamos poco inglés, en cada clase que tengo oportunidad trato de que lo leamos en voz alta, de que alguien que sepa inglés lo lea, pero entonces dije, ¿cómo privarme ahora? La tengo a Molloy acá, que ella misma lea ese texto, que lo puse acá para que ustedes lo vayan siguiendo, porque creo que es una representación perfecta del modo en que Silvia trabaja el placer de lo que lee, el placer de volver a contar o transcribir en diferentes medios lo que lee, volviendo a contarse a sí misma para el placer de contarse una historia de Borges, ¿no? Entonces, sí. Incluso si no sabemos inglés, creo que hay una cadencia y ¿Hasta dónde querés que lea? o hasta donde quieras, pero digo, para que se vea el movimiento. En mi inglés de colegio inglés que y de familia en parte inglesa, pero que cuando anglo-argentina, que cuando llegué a Estados Unidos me decían, ¿pero usted de dónde es? Y yo le decía divina, y salían las cosas. Y una mujer una vez me dijo, ¿Are you from India? O sea que me perturbó un tanto. Pero, no sé por qué. Not surprisingly, Borges provides us with a beginning. In some of his later stories, those his critics hailed with short-sighted relief as, at last, realistic, a young, likable city dweller of conventional culture finds himself stranded in a desolate country estate. His sole companions are the foreman, his son, and his daughter, illiterate, barely articulate descendants of Scottish settlers who had intermarried with Indians. All conversation with the three having proved impossible, the young man, in order to establish some contact, takes to reading to them from an old English Bible he has found in the house. The blank pages at the end record the spotty lineage and history of the family from the time they set forth from Inverness up to the moment when they lost their capacity to write. Spurred on by vague didactic notions, the young man actually does more than read to them. Choosing the Gospel according to St. Mark, he practices reading as an exercise in translation, and maybe to find out whether the Guthries understood any of it. The Guthries, or Guthries, as they were named originally, turn out to be the most attentive of listeners. In perfect silence, they absorb every word that is read to them, and when the Gospel is over, demand that it be read again, so that they could understand it better. The worship they feel for the book extends to its reader. While he read to them, I quote, he noticed that they were secretly stealing the crumbs he had dropped on the table. One evening, he caught them unawares
talking about him respectfully in very few words. The end of the story, for all its suddenness, should not come as a surprise. One Friday afternoon, the young man finds himself thinking, or quoting aloud, "It won't be long now." His words are echoed by the foreman standing behind him. His hour is indeed come. He is pushed towards the shed by all three butres, and here the Spanish transliteration of the Scottish surname sounds particularly ominous, and once inside beholds the cross they have prepared for him. If I have gone into this story at length, it's not solely for the pleasure of repeating and thus translating for my own means a particularly haunting, near-perfect story. Hasta ahí está bien. Porque precisamente, ¿no? Un poco muchas veces es cómo alguien puede sostener la atención seductora de un auditorio, de un lector, tomándose la osadía, el atrevimiento de largamente contar algo sin saber cuándo va a terminar, porque de hecho lo contó, y cómo también se atreve a volver a contar a Borges, ¿no? Que es el acto de osadía más interesante, esa pulsión también de narrar para encontrar ahí una cifra que tenés. Y lo más gracioso es que nosotros cuando lo leemos somos más respetuosos que vos algunas cosas las leíste distintos de cómo estaban. Me encantó. Pero bueno, pensando esto, ¿no? El lector con el libro en la mano, y Borges acá te da la cifra de todo. Ya Borges, digamos, entra acá no como un deber, digamos, ni como el objeto, sino como puro placer. Y pensando cómo cada uno de tus textos, y no sé si vos lo tenías planeado, si es parte de un proyecto estético, si te das cuenta después, pero cada uno de tus libros tiene el germen de otros que vendrán, claramente. Eso digo, ¿cómo lo organizás? No lo organizo, de hecho pero entiendo lo que decís porque es el caso y siempre hay un germen, dejo algo a lo cual vuelvo. Pero eso lo vi muy claramente con el Común Olvido, casualmente, porque el Común Olvido había partes en el original que no, recuerdos sobre todo, que yo le atribuía al personaje y que no funcionaban con el personaje, porque el personaje del Común Olvido es en realidad un personaje bastante limitado, algo necio, que no se da cuenta de muchas cosas, y darle un insight, darle la capacidad de indagar dentro de sí mismo no era parte del personaje. Así que dejé estos pedacitos afuera. Un amigo mío hace muchos años me decía: vos escribís como quien hace ravioles, haces los ravioles y con la pasta que sobra volvés a amasarla y haces otra cosa. Pero efectivamente amasé esos pedacitos, y de esos pedacitos a los cuales agregué otros salió Varia Imaginación. Así que ahí literalmente algo que no cabía dentro del Común Olvido pasó a Varia Imaginación. Sí, incluso escenas, ¿no? O sea, porque por un lado es esto de volver a usar la masa, pero también evidentemente son como recurrencias, son cosas que para usar una expresión tuya no te dejan, ¿no? Y vuelven como para poder ser recontadas. Que me parece que también es parte como de, hablábamos la otra vez y que es un problema general, bueno, cómo tomar la cuestión autobiográfica, ¿no? Y de algún modo cómo ese volver a escribir y volver a narrar hace que vos tomes ese material como algo que es un material de la escritura y no de la anécdota en el sentido de la escena original que hay que reponer, ¿no? Sino como un juego de variaciones de escritura. Tal cual, sí. No, además yo a pesar de haber escrito sobre autobiografía, no me interesa la autobiografía en sí, es decir, no me interesa
escribir mi autobiografía. Me interesa leer autobiografías ajenas para ver el enorme trabajo de ficción que hay en toda autobiografía, que es la composición de un personaje y aquello que André Gide llamaba el ser facticio preferido. No ficticio, facticio, ¿verdad? El ser construido preferido. Y eso me interesa ver cómo funcionan las autobiografías como técnica narrativa, ¿no? Y en cuanto a lo que se refiere a mi propia autobiografía, me resulta más, no sé, más cómodo usar el material autobiográfico mío, usar mi es decir, yo lo he dicho más de una vez, no sé inventar, así que o no puedo inventar a bobo, ¿no? Es decir, necesito un punto de partida para inventar, y ese punto de partida me lo dan los recuerdos. Así que a partir de ese pasado mío armo una ficción. Lo que me gusta también igual es que llegás al plagio, no en el sentido, digo, bueno, la copia de la cita y demás, sí, pero también de algún modo te apropias de las autobiografías de otros, sin sí, ningún pudor, digamos, y no, eso también entra. Por eso me parece que lo que permite es volver a leer lo que de autobiográfico pueda tener tu escritura como una impostación igual y como una impostura e impostación totalmente igual a cuando sí, tomás materiales de otro, sí, ¿no? Pero en ese sentido yo... Me encontré, te interrumpo sí, porque me pasó a veces, digo, esto lo expongo y parece todo muy simple, pero me encontré una vez en un brete cuando me llamó una crítica venezolana que estaba trabajando sobre Alejandra Pizarnik y que me quería hablar porque sabía que habíamos sido amigas. Y a ella algo le decía, y me decía, y en general no me equivoco, me agregó, que En Breve Cárcel, que la protagonista de En Breve Cárcel era Alejandra Pizarnik. Y claro, ahí me puso en un brete, porque yo no puedo decir, no soy yo, la protagonista soy yo, porque no era yo, era un personaje armado a base de yo, pero no era yo, pero al mismo tiempo me daba rabia que pensara Alejandra Pizarnik. Entonces dije no, y recurrí a la pedantería más grande. Dije, el personaje está armado con material autobiográfico mío, no de Alejandra Pizarnik. Tendrías que responderle a los Flaubert, Alejandra Pizarnik soy yo. Pero, y con esto religo también, digo, algo que incluso cuando María decía, bueno, vamos podemos hablar de la escritura de Silvia, sobre todo de la ficción, y Silvia también esperaba eso, y yo decía, no, pero también de la escritura crítica, porque para mí hay pocos buenos ejemplos de articulación perfecta entre escritura de ficción y escritura crítica, donde es muy lindo ver cómo procedimientos del ensayo crítico entran a la ficción, pero sobre todo, y eso es lo que vemos muchas veces cuando trabajamos escritura académica, creativa, que a veces parece que fuera una contradicción, pero puede no serlo, que es los procedimientos de la ficción que entran al ejercicio de la crítica. De hecho, esto es un ejemplo de cómo el placer de contar, el placer del texto leído puede entrar de una manera menos administrativa y sin ninguna marca de ese lastre, ¿no? Entonces, articular esto y lo autobiográfico, me parece que hay unos textos tuyos, particularmente es un puñadito de textos entre todos los textos críticos que has escrito, donde hay una escena, una anécdota como escena, donde creo que se da esto de la anécdota como cifra, porque sobre Nora Lange, sobre Enrique Pezzoni, sobre Manuel Puig, sobre Borges, que en ese nos vamos a detener, sobre Bianco, sobre Silvino Campo. Silvia tiene varios textos, pero hay unos en particular de cada uno de ellos
donde hay una escena que se liga con la autobiografía de Silvia. Es un episodio, una anécdota, un recuerdo que instala el yo, pero no de un modo vanidoso, sino que instala ese yo para contar esa anécdota y usar esa anécdota como cifra de todo el sistema literario que va a abordar. Entonces, hay como una especie de uso fantástico de dirimir esa cuestión de hasta dónde puedo decir yo y quién puede decir yo, ¿no? Y muchas veces que nuestra respuesta es graciosamente, bueno, si sos Silvia Molloy podés decir yo, pero todos los que no somos Silvia Molloy, ¿qué hacemos? ¿Cómo hablamos? Para no hablar en tercera como Maradona, ¿no? Entonces, el punto es esa articulación y en ese sentido ¿querés contar o releer esta anécdota? Este es un manuscrito tuyo, un manuscrito tipográfico. No lo tenés ahí, lo tenés acá. Es un texto sobre Nora. Sí. No, pero no está en sentido docente, ese fue. El que llamamos el librito, que es uno que estamos intentando que Silvia saque desde hace mucho, que es ese comienzo. Recurro a una inolvidable imagen que tengo de Nora Lange, la imagen que surge inevitablemente cuando pienso en ella. Corro en los años 50. Adolescente, estoy con mi madre en la esquina de Suipacha y Paraguay, cuando vemos cruzar la calle a una mujer intensamente pelirroja, vestida toda de negro. Lleva grandes anteojos de sol y empuña juguetonamente, como un dandy, su bastón. Un delgadísimo como el dandy su bastón, un delgadísimo paraguas negro. Ahí va Nora Lange, dice mi madre, que la conocía porque era amiga de sus hermanas, y agrega con tono de desaprobación y acaso de envidia, semejante al que usaba cuando hablaba de Chichina o de Aide, pero esta vez exacerbado, como si Nora llevara al límite la rareza de las Lange. Es una extravagante. Y enseguida, en aparente contradicción, me dice, mírala bien. Yo seguí su consejo, acaso profiláctico, acaso envidioso. Miré sin saber bien por qué, hasta que la perdí de vista. Podría haber dicho, como la narradora del Cuarto de Vidrio, después solo necesité seguir mirando. Años más tarde. Sí, años más tarde descubriría que al mirar la actividad, que el mirar es actividad primordial en Nora Lange como lo es en mí. Esa fue la única vez que vi a Nora Lange y hasta el día de hoy se puede decir que la sigo mirando. Digo, ahí está todo, también está todo un despliegue de sí propia biblioscópico en tu persecución de los objetos literarios, ¿no? La pose, y que eso está también mucho en Hambre de Cárcel, sí, y en El Común Olvido, ¿no? La cuestión de mirar, sí, para no ir a tu madre ya directamente, que es otra de las voces fundamentales, ¿no? El dictum de tu madre, las posturas que tu madre tenía, a las que vamos a llegar, pero primero vamos a ir a Borges. A lo mejor podemos dejar que la gente intervenga un poco, para que no se aburra escuchándonos hablar. No, pero a lo mejor alguien quiere agregar algo. Digo, este es otro de los ejemplos de cómo una anécdota puede ser la cifra de una interpretación crítica, brillante, y que, digo, si ese librito saliera, ese librito de este tipo de textos, serían como la educación sentimental de Molloy, o la educación sentimental de la literatura de Molloy, ¿no? Podrían dar cuenta de eso. Este es uno de mis preferidos, que es traducir a Borges, y ella tiene varias versiones de este texto, y cada vez que yo se lo digo, ella me dice, ¿es verdad? Porque en algunas versiones faltan algunas de esas anécdotas, y me parece que es lo que más le agrega la cosa. Este comienzo, ¿no? Digo, es la astucia del crítico, y me parece particularmente interesante este texto porque en este texto Silvia empieza escribiendo como una traductora, desarrolla la mayor
parte del texto como una crítica y termina como una escritora, como si eso pudiera ser separado, ¿no? Pero digo, se ven como los momentos. Y este comienzo, ¿querés leerlo? Sí, lo Es tenés. sí. La última vez que vi a Borges le dije que había traducido La encrucijada de Barclay con el título de Barclay's Quandary. Le gustó mucho. Me dijo con su natural gentileza que sonaba mejor en inglés que en español. También me dijo lo mucho que le gustaban ciertas palabras inglesas, palabras de veras inglesas, decía, no derivadas del latín, palabras que empezaban con Q. Quill, queasy, quake, qualm, quagmire, esa en especial le gustaba. Mientras escuchaba cómo las decía, más bien cómo las entonaba, como quien declama, tuve la impresión de que todas, pluma, desasosegado, temblor, duda, atolladero, de algún modo aludían a su obra. ¿O acaso fuera una ilusión didáctica a su manera, como las que a menudo proponía Borges? Estaba creando una secuencia reconfortante, una superficie de palabras engañosamente segura, consoladora, para luego romper el encanto bruscamente y hacernos tomar conciencia de la básica inseguridad del ejercicio. Porque la literatura para Borges no era segura, y el único consuelo, si cabe la palabra, que podía brindar residía precisamente en el hecho de que era potencialmente desconsoladora. ¿Acaso esa haya sido también la vez en que se me pidió que acompañara a Borges a su casa luego de haber comido con amigos? Mientras subíamos en el ascensor murmuraba Molloy, Molloy, y luego con cierta irritación, tengo sangre inglesa, escocesa y creo que galesa, pero no tengo ni una gota de sangre irlandesa. Y entonces, al llegar al piso de su casa donde lo esperaba la criada, despidiéndose con una pequeña reverencia, para la próxima vez que nos veamos, procuraré tenerla. ¿Y acaso haya sido también la vez en que durante una comida en casa de los mismos amigos, Borges comenzó a burlarse de un conocido crítico cuya historia de la literatura hispanoamericana se destaca por sus floridas y no siempre acertadas metáforas? Lleno de entusiasmo, Borges citaba de memoria: en 1925 Nora Lange se zambulle con ímpetu en la calle de la Tarde y 5 años después, por otra calle apartada, se precipita intrépida María de Villarino, etcétera, etcétera. Me maravilló una vez más la memoria de Borges, su capacidad para almacenar fealdades a la vez que aciertos. Volví a casa y, cediendo la curiosidad, hice lo que como lectora de Borges no hubiera debido hacer: busqué la fuente. Y por supuesto busqué en vano, ya que en ningún lugar del volumen digo la frase. La mímica de Borges, el paródico efecto de cita habían sido perfectos. Sí encontré, en cambio, la frase siguiente: María de Villarino se metió por una calle apartada y fue a salir en un pueblo de niebla. La frase palidecía al lado del original de Borges, parecía una mala imitación. En esto siempre trabajo sobre todo esto, ¿no? La impostura probable de las palabras que Borges en efecto pudo haberte dicho, y ya a nosotros no nos importa que justamente hayan sido esas Quill, Queasy y Quake, y que todas, digamos, sino, digamos, ya no importa, el punto es tu habilidad para poder recuperar alguna de esas palabras que sí te sirvan de cifra para entender a Borges, ¿no? Entonces esto como un tipo de trabajo con la anécdota, y después está el otro tipo de trabajo con la anécdota, que es sobre todo el ligado al universo familiar, ¿no? Que también tiene que ver con el final de este texto de Borges,
donde vos terminás con una escena de relevo, o sea, que te gusta, que justamente era lo que vos trabajabas en los textos de Borges, ¿no? Esas escenas de relevo narrativo, donde siempre hay un personaje que le dice, se lo cuento Borges para que usted vuelva a contarlo, ¿no? Y acá hay un relevo en otro sentido, que es a la muerte de tu padre, tu madre lo releva en el envío silencioso de unos reportes. Hace unos meses, cuando estaba preparando la segunda edición de las letras de Borges, preguntándome qué podía agregar a mi lectura, qué debía cambiar, cómo podía hacer de mi texto otra lectura de Borges, me puse a revisar fichas, viejas notas, con la vaga esperanza de poner orden en mi archivo borgiano. Encontré recortes del suplemento literario de La Nación con textos de Borges, sobre todo poemas suyos o reseñas de sus libros publicados entre 1967, año en que me fui de la Argentina, y 1972. Entonces recordé que mi padre, cada vez que se publicaba algo de o sobre Borges, solía mandarme los recortes, sin comentario ni explicación. Ese pequeño ritual, sin palabras, nos unía, acaso reforzara un contacto entre mi familia y yo que la correspondencia sola no podía del todo mantener. Después de la repentina muerte de mi padre, mi madre había continuado durante un tiempo con esa costumbre. Al revisar ese pobre conjunto de papelitos amarillos, amarillentos, reconocí en una la letra de mi madre, fechado en 1972, y acaso fuera el último que me mandó, era el poema titulado Lo Perdido. Mi madre había anotado junto al título, me gustó mucho. Me cuesta describir lo que sentí al descubrir esa anotación, acaso algo parecido al vértigo del cautivo que recupera su cuchillito, una sensación de comunicación estrecha y a la vez de oportunidad desperdiciada. Yo no sabía, no creo haber sabido nunca, que a mi madre le gustaba ese poema, y ahora me era imposible saber por qué le había gustado, precisamente en esos años de trauma personal, cuando había tanta pérdida en su propia vida. ¿Acaso le había gustado por esa razón misma, gustado lo suficientemente para decírmelo? Y yo o no había reparado en el mensaje o no me había tomado el trabajo de preguntarle por qué. Como los fragmentos y los pedacitos de texto que me detienen cuando leo hoy a Borges, ese incidente no me deja. No lo puedo domesticar, no lo puedo olvidar. En cambio, lo puedo desplazar, armar una narrativa a su alrededor, transformarlo en relato. ¿Acaso algún día lo haga? Será una manera más de traducir a Borges. Comentar, recitar. Bienvenida, Silvia. Antes que nada, bienvenida, Silvia. Muchas gracias a las dos por la maravillosa conversación. Quería ver si encontrabas alguna relación explícita entre el concepto clásico de intertextualidad de Kristeva, que así se llama. Ay, perdón, no creo que estoy quedándome. Borges siempre decía que se llevaba muy bien con Guillermo de Torres, su cuñado, porque Borges no lo veía a él y Guillermo no lo escuchaba. Me está pasando lo que a Guillermo. Bueno, elevo un poco el tono a ver si me podés ver. Decía si encontrás alguna relación entre tu manera de concebir la cita y todos los enfoques, las aproximaciones que planteaste hoy con el concepto ya clásico de intertextualidad en Kristeva. La cita sería una forma privilegiada de la intertextualidad, una forma en donde el escritor, en lugar de ser hablado,
por ese intertexto o por ese conjunto de conversaciones que de alguna manera son la tradición, puede tomar la iniciativa y gobernar esa intertextualidad. Ajá. Sin duda, y además, creo, como decía al principio, ¿no? Que es así como yo empecé a escribir a través de citas, porque anotaba citas que es una manera de quedarme en literatura, ¿no? Es decir, de citar dentro del texto. Incluso yo ahora no podría enumerar ni me interesa, ¿no? Pero sé que, por ejemplo, cuando escribía En breve cárcel, que me acordaba de relatos de Silvina Ocampo y que metía cosas, ¿no? Es decir, pasaba de mi texto al de Silvina, al de... y a veces era un detalle, a veces era una cosita mínima, un adjetivo, un adverbio, más bien, porque los adjetivos no me gustan, pero los adverbios sí. Pero sin duda, sí, seguro. Muchas gracias. También está, digo, la cita de las voces y las palabras de tu madre y de tu tía, ¿no? Lo muestro en homenaje. En homenaje, sí. Que a mí me fascinaba de chica oír estas palabras, no sabía lo que querían decir, pero eran palabras que mi madre y mi tía, que las dos cosían, les gustaba coser y le gustaban la moda y le gustaban las telas, los géneros, ¿no? Y era una especie de mundo para mí muy mágico, con palabras extrañísimas que yo no sabía de dónde venían, ¿no? Y ahí, digamos, es un universo parecido al de Puig, digamos, uno podría decir, un material que está en sintonía, pero en tu literatura entra en otro tipo de agenciamiento, sí, ¿no? Sí. Digo, pero a la vez hay como una afinidad, y vos lo contás en uno de los textos sobre Puig, cuando te lo encontrás en el cine, él salía y vos entrabas. Era otra de esas anécdotas disparadoras que yo no sé si Edgardo no estaba con nosotros en ese momento, pero Enrique Pesoni sí. Y me acuerdo que íbamos a ver Nosferatu por enésima vez y con Pepe Bianco, y que sale Manuel Puig de algo que había visto antes, que no me acuerdo qué era, pero supongamos que fuera, no sé, Luz de Gas o una película de esa época, y dijimos, ¿por qué no te quedas? No, tengo que ir a casa. Vine para ver exactamente cómo caía una manga. Ese era el detalle que tenía que precisar, ver que el recuerdo coincidía con la realidad del film. Sí. Silvia, vos en una entrevista contás que hay otro ejercicio de traducción que es pasar En breve cárcel de primera persona a tercera. ¿Qué hubiera pasado si quedaban primera? O sea, ¿cuál era el riesgo que para vos corrías si quedaban primera? No me imagino cómo hubiera quedado en primera, pues no lo hubiera escrito en primera. Necesitaba alejar, es decir, era una carga ahí de pasado personal muy grande que no podía manejar desde la primera persona. Tenía que sobre todo mirarme, por así decirlo, pero sobre todo mirarme escribiendo, es decir, poner la doble distancia entre la tercera persona y la tercera persona que escribe, lo cual ya implica un doble distanciamiento. Así que no puedo pensar lo que sería traducir, por así decirlo, el texto de vuelta a la primera, ¿no? ¿Cómo? Los últimos textos tuyos están en primera. Los últimos textos míos sí están en primera porque
manejo otro tipo de material. Y puedo ahí trabajar, y además trabajo una intimidad, digamos, en esos textos fragmentarios, digamos, varia imaginación, etc. Mientras que en Breve Cárcel era un intento de sacarlo todo y ponerlo allí, digamos, ¿no? Ponerlo ahí para que se vea, lo vea yo, ¿no? Proyectarlo. Pero decís en tercera lo que habitualmente se dice en primera, eso es muy notorio en Breve Cárcel. Sí. Sí. Ese es el juego, ¿no? El texto, sí. Quería saber cómo es tu relación con tus libros traducidos. ¿Sos obsesiva, sos muy detallista o...? No demasiado obsesiva, pero debo decir que participé en la traducción de En Breve Cárcel, y ahí sí participé muy activamente. A veces el traductor, el otro traductor, Daniel Baldassar, me leía una frase, pues trabajamos juntos, y él me leía un párrafo o algo, y por ahí me decía, qué difícil traducir esto, ¿qué quisiste decir exactamente? Y yo decía, no sé, sacarlo. Es una participación activa. Y alguien que se tomara el trabajo de cotejar, verá que hay pedazos que están suprimidos, ¿no? Una parte de su propia traducción. Sí. Pero sentía que tenía toda libertad, porque estaba reescribiendo la novela, así que podía hacerlo. Yo quería volver a algo que mencionó Adriana muy de pasada cuando insistía en la conexión, que me parece que quedó brillante la explicación, muy convincente, de la relación entre la crítica y la escritora. Pero yo quería preguntarte cómo lo viviste y cómo lo vivís vos, a esa doble o, sí, digamos, esa especie de pluralidad, digamos, sí, de voces. Mira, yo lo vivo, es una especie de vaivén que para mí es muy productivo, en el sentido de que en general trabajo dos proyectos a la vez, ¿no? Muchas veces estoy escribiendo, estaba escribiendo, por ejemplo, un libro de crítica y un libro de ficción. En Breve Cárcel lo escribí al mismo tiempo que Las letras de Borges, así que los dos textos, y como que el ir y venir me resulta muy provechoso. Y lo mismo pasó con El común olvido y no necesariamente tienen algo que ver los dos textos, ¿no? Pero hay un entrenamiento de la escritura que a veces funciona de un lado y a veces funciona del otro, ¿no? Pero para mí es muy bueno. Y hay textos donde de hecho de alguna manera combino las dos cosas, porque yo hubiera podido escribir un texto crítico, digamos, un texto de reflexión crítica sobre bilingüismo o el vivir entre lenguas. Hubiera podido ser un libro de crítica, digamos, pero y de hecho hay partes del libro donde hago por ejemplo, cuando hablo de Canetti, y hubiera podido escribir un capítulo sobre Canetti y el cambio de lengua y la lengua cortada, etc. Pero prefería o Hudson, pero prefería hacerlo como texto corto, como no sé, como el centro o el carozo exacto de algo que podría ser mucho más grande. Incluirlo en un libro donde alterno reflexión crítica con recuerdo personal, con uso en primera persona. Sí. Sí, buenas noches.
Me quería hacer una pregunta acá. Acá está. Sí. Quería preguntarle a ver qué piensa usted respecto de que En breve cárcel y Monte de Venus han sido, de Reina Roffé, han sido pensadas, o por lo menos han sido leídas como fundacionales en la instalación de la voz lesbiana o el lesbianismo en la literatura argentina. Y como ambas han hecho después, a lo largo del tiempo, una vinculación entre las ficciones maternas, como en El Común Olvido y en el cuento La madre de Mary Shelley de Reina Roffé, donde a partir de las voces de las madres se habla de las voces lesbianas. Entonces digo, si es posible hacer una lectura, o si a usted le parece posible esa línea o esa serie, ¿no?, del armado de la instalación de la voz lesbiana en la literatura argentina, y a su vez la recuperación o el seguir hablando de esas voces a través de un discurso desviado como es el de las ficciones maternas. No sé cómo contestar esa pregunta, porque no sé. Digo, en el caso en el caso de Común Olvido, la voz que está escamateada, que es la voz de la madre de Daniel, en realidad adquiere una preponderancia y una fuerza al cierre de la novela que es realmente impactante. Entonces, en ese sentido lo decía, como sí, la voz lesbiana soterrada, que no es visibilizada directamente en el texto, sino a través de contar otra historia. A eso, ¿no? Sí, no sé si es decir, en los dos textos hay personajes lesbianos. En uno, en Breve Cárcel, es un personaje que, es decir, no hay. Qué difícil contestarte. Varia Imaginación no contesta eso. El mandato de tu madre, donde está la anécdota, donde tu madre te dice, cuidado con esas señoras que están en Europa. Sí, esas señoras que están en Europa y dicen que necesitan una secretaria, pero no es una secretaria lo que necesitan. Esa voz, es decir, lo que trato de hacer sin duda en Varia Imaginación es rescatar una voz materna que sabe mucho más de lo que dice, en ese sentido, y a la vez niega que lo sabe. Ese vaivén, esa incertidumbre materna que no sabes exactamente si sí o si no, dónde está, ¿no? Pero eso sin duda aparece, esa ambigüedad materna aparece en Varia Imaginación. Lo veo menos en El Común Olvido. Porque en El Común Olvido hay el descubrimiento de una sexualidad inesperada por parte del hijo, que de pronto le abre una posibilidad de relectura de su vida y de la vida de su madre, de la cual no tenía idea, ¿no? Así que hay como un poco de resentimiento de esto me llega demasiado tarde, un poco, ¿no? Sí. Dice María que tenemos que cerrar. Bueno. Muchísimas gracias por